un poderoso empresario herido en su orgullo, arrincona a su exesposa con una acusación grave y le exige una última noche, juntos, a cambio de su libertad. Pero lo que debía ser una venganza se convierte en la llave que abre la puerta a un secreto guardado durante 2 años. 2 niños idénticos a él, que no conocen a su padre. Si alguna vez has sentido que la vida puede darte una segunda oportunidad, déjanos tu like ahora mismo y quédate hasta el final de esta historia. La pluma estilográfica Pesadau Y fría tembló en la mano de Elena apenas una fracción de segundo. Pero Alejandro lo notó. Él siempre lo notaba todo, excepto lo que realmente importaba: la oficina del abogado, ubicada en el piso 40 de una de las torres más exclusivas de Ciudad de México. Olía a cuero antiguo, a cera para madera y a un silencio desesperado. Las paredes, cubiertas de diplomas y arte abstracto, estaban a punto de ser testigos del final de un matrimonio que, en sus inicios, parecía tener la fuerza de un huracán. Elena firmó su nombre por última vez con el apellido Velasco. Al levantar la muñeca, sintió como si un pedazo de su propia alma se quedara atrapado en la tinta húmeda sobre el papel. Alejandro, sentado al otro lado de la inmensa mesa de caoba, observaba cada uno de sus movimientos con esa precisión quirúrgica que lo había convertido en uno de los magnates más temidos del país. Sus ojos oscuros seguían los dedos delicados de ella, esos mismos dedos que alguna vez habían recorrido su rostro con ternura y que ahora sostenían el bolígrafo como si fuera un arma cargada. Él quería decir algo. La garganta le ardía con palabras no dichas, con súplicas que su orgullo no le permitía liberar. Quería pedirle que no lo hiciera, que se detuviera. Pero el sonido de su propio ego era más fuerte. Las palabras se quedaron atascadas, como siempre ocurría cuando se trataba de sentimientos y no de fusiones corporativas. Está hecho, anunció el abogado, un hombre calvo y eficiente que recogió los documentos con la rapidez de quien desea evitar una escena. Emocionado, Elena no miró a Alejandro. Sabía que si sus ojos se encontraban con los de él, toda su determinación se desmoronaría como un castillo de naipes. Se había prometido a sí misma, frente al espejo, esa misma mañana, que no le daría el gusto de verla llorar. No una lágrima más, si puso Jipai, alisando su falda negra con manos temblorosas. Sus piernas parecían de gelatina, traicionando la firmeza que su rostro intentaba proyectar. Elena, la voz de Alejandro, rompió el silencio. Sonó ronca, cargada de una extraña mezcla de autoridad y derrota. Ella se detuvo camino a la puerta. No se giró, pero su corazón, ese traidor que latía dentro de su pecho, se aceleró violentamente. Por un instante, volvió a ser la joven ingenua que conoció a Alejandro en un congreso en Guadalajara, creyendo ciegamente que el amor podía contra todo. «Por favor, no digas nada», pensó ella. Cerrando los ojos con fuerza, Alejandro tragó saliva. «Querido de Sigli, quédate, perdóname, empecemos de nuevo». Pero su mente racional, la que controlaba el imperio Velasco, le recordó las discusiones, los reclamos de ella por su ausencia, la incomprensión. Él creía que trabajar 18 horas diarias era la forma suprema de amarla, de darle todo. Ella solo quería su presencia. «Espero que encuentres lo que buscas, Alejandro», dijo ella sin voltear. Su voz salió quebrada, pero con una dignidad que a él le dolió más que un grito. «Espero que tus empresas te abracen por la noche». Elena giró el pomo dorado de la puerta y salió al pasillo. La luz artificial del corredor la bañó y el sonido de la puerta al cerrarse resonó en la oficina como el disparo final de una guerra silenciosa. Alejandro se quedó allí, estático, rodeado de papeles legales y con el aroma del perfume de jazmín de Elena aún flotando en el aire, burlándose de su soledad. Sí,
Orvelasco, intervino el abogado, rompiendo el trance. ¿Desea revisar las cláusulas de la liquidación de bienes? No. Cortó Alejandro con brusquedad, poniéndose de pie y ajustándose el saco de su traje italiano. Déjelo todo como ella pidió. No me importa el dinero. Salió del edificio con la sensación de que le faltaba el aire. El cielo de la capital estaba gris, presagiando una tormenta eléctrica. Caminó hacia su auto deportivo, un vehículo que valía más que la casa de la infancia de Elena, y se sentó al volante sin encender el motor. Sacó su teléfono, abrió el chat con ella. La última vez que habían hablado fue hacía 3 semanas. Un mensaje de él diciendo: «No me esperes. Despierta, tengo junta con los socios asiáticos». Ella ni siquiera había contestado. Escribió y borró mensajes durante 10 minutos. «¿Te extraño? Amborrar podemos. Arreglarlo, amborrar no te vayas». Amborraran. El teléfono vibró en su mano, sobresaltándolo. Su corazón dio un vuelco esperando que fuera ella. Pero la pantalla mostraba el nombre de Javier, su socio y director financiero. «¿Dónde estás, Alejandro? Los inversores alemanes llegan en 20 minutos». Alejandro miró el edificio donde acababa de firmar su divorcio y luego el teléfono. La ironía era cruel. Tenía todo el éxito del mundo y, al mismo tiempo, no tenía nada. «Voy para allá». Mintió, pero no se movió. Se quedó viendo a la gente pasar por la acera. Personas comunes con vidas imperfectas, preguntándose cuántos de ellos volverían a casa con alguien que los amara de verdad. Esa noche, cuando Alejandro finalmente llegó a su ático en la zona de Polanco, el silencio lo recibió como un golpe físico. El apartamento estaba inmaculado, digno de una revista de arquitectura en suelos de mármol importado, obras de arte originales, una vista panorámica de las luces de la ciudad, pero estaba muerto. Faltaban los libros desordenados de Elena en la mesita, sus zapatos en la entrada, el olor a café recién hecho que solía impregnar la cocina. Encontró una nota sobre la isla de granito de la cocina. La caligrafía de Elena, inclinada y elegante, le provocó un nudo en la garganta. «Alejandro, gracias por los 2 años más intensos de mi vida. Me llevo los recuerdos buenos y dejo atrás la soledad. Espero que algún día entiendas que el éxito no sirve de nada si no tienes con quién compartirlo. No me busques. Necesito saunar». Junto a la nota estaba su anillo de compromiso, un diamante solitario que ahora parecía simplemente una piedra fría y sin valor. Alejandro estrujó la nota con rabia y la lanzó al cesto de basura. Segundos después, impulsado por un arrepentimiento instantáneo, la recuperó, la alisó con cuidado sobre la mesa y la guardó en su billetera. Detrás de sus tarjetas de crédito negras, se sirvió un whisky doble y se sentó en el sofá, mirando la televisión apagada. Por primera vez en años, las cifras de crecimiento trimestral y las proyecciones de mercado no ocupaban su mente. Solo había un vacío inmenso, un agujero negro que amenazaba con tragarlo entero. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de allí, Elena llegaba a una pequeña casa alquilada en Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera. No había lujos, ni mármol, ni vistas a rascacielos. Era una casa sencilla con un pequeño jardín lleno de bugambillas y un porche con una mecedora vieja. Elena dejó sus maletas en el suelo y se llevó una mano al vientre. Aún estaba plano, pero ella sabía que allí dentro ocurría un milagro. La náusea matutina había sido su única compañera fiel durante las últimas semanas de tensión con Alejandro. «Ya estamos aquí. Mi vida», susurró en la penumbra de la sala vacía. «Estamos a salvo. Nadie lo sabía». Alejandro había firmado el divorcio sin tener la menor idea de que estaba firmando. También su renuncia a la paternidad. Ella había descubierto el embarazo 2 semanas antes de irse. Justo la noche en que él olvidó su aniversario. Por tercera vez consecutiva, para atender una crisis
En la fábrica, Elena había intentado decírselo. Esa noche, lo esperó con la prueba de embarazo en una caja de regalo. Cuando él llegó a las 3 de la madrugada, oliendo a tabaco y estrés, ni siquiera la miró. «Hablamos mañana, Elena. Estoy exhausto», le dijo mientras se quitaba la corbata y se iba a la habitación de huéspedes para no ser molestado. Fue en ese preciso instante que Elena supo que no podía criar a un hijo en ese ambiente de abandono emocional. Ahora, en Cuernavaca, se sentía aterrorizada, pero libre. Tenía algunos ahorros y su título universitario, que nunca había usado, porque Alejandro prefería que ella se dedicara a administrar el hogar. Pasaron los meses. Elena consiguió trabajo como administradora en una pequeña escuela primaria local. Era un trabajo modesto, pero le daba paz. Sus compañeras no hacían preguntas sobre su pasado. Solo sabían que era una mujer separada que venía de la capital buscando tranquilidad. Pero las noches eran largas. A veces soñaba con Alejandro. Soñaba que él entraba por la puerta, que la abrazaba y le prometía que cambiaría. Despertaba con las mejillas húmedas y la mano sobre su vientre, que crecía día a día al quinto mes. El médico de la clínica local le dio la noticia que la dejó sin aliento. «Señora Ramos», dijo el doctor, usando su apellido de soltera, «no escucho un solo corazón. ¿Escucho dos?», preguntó ella, aturdida. «Sí, son gemelos». Elena salió de la consulta llorando, sentándose en una banca del parque central bajo la sombra de un árbol. En gemelos han dos hijos de Alejandro, dos niños que tendrían sus ojos, su sonrisa, tal vez su carácter obstinado. Sintió una punzada de culpa por ocultárselo, pero la recordó rápidamente la frialdad de su oficina, la prioridad absoluta que él daba al dinero. «Los estoy protegiendo», se dijo a sí misma. «No quiero que sean huérfanos de un padre vivo». El tiempo pasó implacable. 2 años después del divorcio, Alejandro Velasco se había convertido en una máquina aún más eficiente. Su corporativo había absorbido a 3 competidores y su fortuna se había duplicado, pero sus empleados le temían más que nunca. Se había vuelto un hombre hermético, de pocas palabras y temperamento volátil. Javier, su socio, entró en su oficina una mañana de martes con una expresión grave. «Alejandro, tenemos un problema serio con la Fundación Esperanza». La fundación era el brazo filantrópico de la empresa. Alejandro destinaba millones al año para deducciones fiscales y para mantener una buena imagen pública, pero rara vez se involucraba en los detalles operativos. «¿Qué pasa?», preguntó sin levantar la vista de su computadora. La auditoría externa encontró desvíos de fondos masivos. Estamos hablando de casi 1 millón de pesos en facturas falsas de proveedores de alimentos infantiles. Alejandro se quitó las gafas y miró a Javier. El robo le molestaba, pero la traición le enfurecía. «Quiero nombres. ¿Quién autorizó esos pagos?». Javier dudó un momento antes de deslizar una carpeta sobre el escritorio de cristal. El nombre que aparece en todas las autorizaciones de compra y en los cheques cobrados es Elena Ramos. Alejandro sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Abrió la carpeta. Allí estaba la firma de Elena en documentos fechados hace 6 meses. Al parecer, ella había estado trabajando como coordinadora de proyectos en la sucursal de la fundación sin que él lo supiera. Y ahora, según los papeles, estaba robándole. «No puede ser», murmuró Alejandro. Elena no le importa el dinero. Ella se fue sin pedir un centavo. La gente cambia cuando se ve en apuros. «Alejandro», dijo Javier con pragmatismo, «quizás su vida sencilla no fue tan fácil como pensaba». La ira comenzó a reemplazar a la incredulidad. Elena había vuelto a su vida solo para robarle. Después de acusarlo de ser un materialista obsesionado, ella resultaba ser una ladrona. La hipocresía le quemaba la sangre. «Averigua dónde está
ordenó Alejandro con voz gélida, y organiza una reunión. Voy a encargarme de esto personalmente. La oportunidad se presentó sola. La fundación organizaba su gala anual esa misma semana en un hotel de lujo en Ciudad de México. Elena, como coordinadora, estaría allí la noche de la gala. Alejandro entró al salón de baile como un depredador acechando a su presa. Llevaba un smoking hecho a medida que disimulaba lo mucho que había adelgazado por el insomnio. Saludó a inversores y políticos con sonrisas falsas, pero sus ojos escaneaban la multitud. Y entonces la vio. Estaba junto a una mesa de arreglos florales, hablando con unos donantes. Llevaba un vestido azul noche, sencillo, sin joyas ostentosas. Tenía el cabello más corto, lo que resaltaba su cuello elegante. Pero había algo diferente en ella. Una madurez, una luz que no tenía cuando vivían juntos. Se veían completa. El corazón de Alejandro se detuvo. El odio y el amor chocaron en su pecho como dos trenes a toda velocidad. Caminó hacia ella, ignorando a una mujer de la alta sociedad que intentaba coquetearle. Elena sintió su presencia antes de verlo. Ese sexto sentido que nunca desapareció se activó, se giró y se encontró con la mirada intensa de Alejandro a pocos metros de distancia. Su respiración se cortó. No lo veía desde el día de la firma. Estaba más canoso en las sienes, más duro, más imponente. «Alejandro», dijo ella, tratando de mantener la compostura. Elena respondió: «No hubo saludo cortés, ni ¿cómo estás?». Solo una tensión eléctrica que podía cortarse con un cuchillo. «Necesitamos hablar ahora. Estoy trabajando». «No puedo». «No te estoy preguntando. Es sobre la auditoría, sobre el dinero que falta». El color abandonó el rostro de Elena. «¿De qué estás hablando? Vamos a mi suite. Ahora Ango. ¿Prefieres que llame a la policía y te saque de aquí?» Esposada, frente a todos tus amigos de la beneficencia. Elena lo siguió hasta el ascensor, con el corazón martillando contra sus costillas. No entendía nada sobre dinero faltante, pero conocía el tono de Alejandro. No estaba bromeando. Entraron en la suite presidencial del hotel. Alejandro cerró la puerta y arrojó la carpeta sobre la mesa de centro con violencia. «¡Explícame esto!», exigió. Elena tomó los papeles con manos temblorosas. Vio facturas de una empresa llamada Nutrivida, recibos por toneladas de arroz y frijol que supuestamente ella había recibido. Vio su firma al pie de cada documento. «Yo no firmé esto», dijo ella, levantando la vista con horror genuino. «Alejandro, yo coordino los programas educativos, no las compras. Ni siquiera tengo acceso a las cuentas bancarias. Tu firma está ahí. Es idéntica. Alguien la falsificó», gritó ella, desesperada. «Tienes que creerme». Alejandro soltó una risa amarga y cruel. «¿Creerte? A la mujer que desapareció de mi vida sin darme una oportunidad de arreglar las cosas. A la mujer que me juzgó por trabajar para darle un futuro. Y ahora resulta que está metiendo la mano en mi bolsillo». «Eso no es verdad». Elena sentía las lágrimas de impotencia quemándole los ojos. «Yo jamás te robaría». «Me fui porque me sentía sola, no porque quisiera tu dinero. Las pruebas dicen lo contrario. Mis abogados dicen que tienes asegurada una condena de 5 a 10 años por fraude y malversación». Elena se dejó caer en un sofá. 5A. Us filius Tomás y Lucas tenían apenas 1 año y medio. Si ella iba a la cárcel, ¿qué pasaría con ellos? Su madre, doña Rosa, era mayor y no podría cuidarlos sola. El pánico la invadió. No podía decirle a Alejandro sobre los niños ahora, no cuando él la miraba con tanto odio. Pensaría que era otra mentira. O peor, intentaría quitárselos por la vía legal, alegando que ella era una criminal. «¿Qué quieres que haga?», susurró ella, derrotada.
No tengo ese dinero para devolverlo. Alejandro la observó. La veía vulnerable, asustada, y una parte oscura de él disfrutaba tener el control por primera vez desde que ella se fue. Pero otra parte, la parte que nunca dejó de amarla, solo sentía una necesidad desesperada de sentirla cerca, de romper esa barrera de hielo. Hay una forma de que esto desaparezca, dijo él, acercándose lentamente. ¿Qué forma? Mis abogados pueden detener el proceso. Puedo asumir la pérdida como un error administrativo. Nadie sabrá nada. Tú te vas libre. ¿A cambio de qué? Alejandro se detuvo frente a ella. El aire entre los dos crepitaba. Una noche, dijo él con voz grave. Quiero una última noche contigo. Aquí. ¡Ay! Como si nada hubiera pasado. Como si todavía fueras mi esposa. Elena lo miró con incredulidad y asco. ¿Me estás chantajeando para que me acueste contigo? Lo llamo un acuerdo comercial, respondió él fríamente, aunque por dentro se odiaba por lo que estaba haciendo. Era un acto de desesperación, disfrazado de poder, una noche a cambio de tu libertad. Tú decides, Elena, o amaneces en mi cama, o amaneces en una celda preventiva. Elena sintió náuseas. El hombre que tenía enfrente no era el Alejandro del que se había enamorado, era un extraño consumido por el rencor. Pero pensó en Tomás y Lucas, pensó en sus risas cuando jugaban en el jardín, en cómo la llamaban mamá cuando tenían miedo. Haría cualquier cosa por ellos, incluso esto. Está bien, dijo ella, con voz apenas audible. Pero que te quede claro, Alejandro, hago esto porque no me dejas opción. Y después de esta noche, no quiero volver a verte nunca más. Alejandro asintió, ignorando el dolor que le causaron sus palabras. Trato hecho. La noche comenzó con una tensión insoportable. Alejandro pidió cena a la habitación, pero ninguno probó bocado. Elena se paró junto al ventanal, mirando las luces de la ciudad, abrazándose a sí misma. Alejandro se acercó por detrás, sin tocarla, oliendo su perfume. ¿Por qué te fuiste así?, preguntó él, ya no con rabia, sino con una tristeza profunda. Porque me estaba muriendo por dentro, respondió ella, girándose para encararlo. Porque me sentía invisible. Tú estabas casado con tu empresa, Alejandro. Yo era solo un adorno en tu casa perfecta. Yo trabajaba para nosotros. No trabajabas para tu ego. Alejandro acortó la distancia y tomó su rostro entre sus manos. Ella intentó apartarse, pero él no la dejó. Sus miradas se clavaron la una en la otra, buscando verdades en medio de tantas mentiras. Te he extrañado cada maldito día, confesó él, y antes de que ella pudiera responder, la besó. Fue un beso hambriento, desesperado, cargado de 2 años de soledad. Elena intentó resistirse, mantener su cuerpo rígido, pero la familiaridad de sus labios, el calor de sus manos, traicionaron su voluntad. Su cuerpo recordaba a Alejandro mejor que su mente. La ropa cayó al suelo en un rastro de urgencia. Lo que comenzó como un acto de chantaje se transformó en una tormenta emocional. Hubo lágrimas, hubo reclamos susurrados contra la piel. Hubo un aferrarse el uno al otro como náufragos. Por unas horas, el odio quedó suspendido, reemplazado por la innegable conexión que siempre habían tenido. Alejandro se durmió en la madrugada, con el brazo pesado sobre la cintura de Elena, sintiendo por primera vez en años una paz absoluta. Pero cuando despertó con la luz del sol golpeando su cara, el lado de la cama estaba vacío y frío. Elena gritó, levantándose de un salto. Revisou nada. Revisó armario, nadan solo. Quedaba una nota en la mesita de noche. Junto a su reloj, cumplí mi parte. Cumple la tuya. Adiós. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia está tocando tu corazón, te invito a suscribirte y a contarnos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me encanta leerte. Tu comentario y tu like nos ayudan a seguir creando historias profundas para ti cada día. Alejandro sintió que la furia regresaba, pero esta vez
mezclada con pánico. No podía dejarla ir otra vez. No después de lo que había sentido anoche. Había sido real. Él lo sabía. Y sabía que ella también lo había sentido. Llamó a su equipo de seguridad privada. Quiero que localicen a Elena Ramos Anaora. No me importa el costo. Tardaron 3 horas en rastrear su dirección actual. Vivía en Cuernavaca, en una colonia modesta. Alejandro no lo pensó 2 veces. Subió a su camioneta blindada y condujo él mismo, rompiendo todos los límites de velocidad. Llegó a la casa de fachada blanca al mediodía. El sol estaba alto y brillante. Alejandro bajó del auto, decidido a exigir respuestas, a decirle que el chantaje había sido una estupidez, que la quería de vuelta, que perdonaría el robo si ella regresaba. Golpeó la puerta con fuerza. Abrió una mujer Mayo R, con el cabello gris, recogido en un moño. Era Du Ahozao, la madre de Elena. Alejandro la recordaba vagamente de la boda. Alejandro, dijo la mujer, sorprendida y temerosa. Vengo a ver a Elena, sé que está aquí. Ella no quiere verte. Vete, por favor. No me voy a ir hasta que hablemos. Alejandro intentó entrar, pero se detuvo en seco al escuchar risas. Risas infantiles provenían del jardín trasero. Sin pedir permiso, rodeó la casa hacia el patio. ¡Elena!, gritó al llegar al jardín. La escena que encontró lo congeló hasta los huesos. Elena estaba sentada en el césped y corriendo hacia ella, persiguiendo una pelota roja, había 2 niños pequeños, 2 niños idénticos. Al escuchar el grito, los niños se detuvieron y miraron hacia el extraño. Alejandro sintió que el mundo daba vueltas. Los niños tenían su cabello negro y rebelde, tenían sus ojos oscuros, tenían el mismo hoyuelo en la barbilla que él veía cada mañana al afeitarse. Eran sus clones en miniatura. Elena se puso de pie de un salto, poniéndose delante de los niños como una leona protegiendo a sus crías. Su rostro estaba pálido de terror. ¿Qué haces aquí?, susurró ella. Alejandro no podía hablar. Miraba a los niños, luego a ella, luego a los niños otra vez. Su mente hizo cálculos rápidos. Tenían alrededor de 2 años. El tiempo coincidía perfectamente. Su voz salió como un hilo estrangulado. Elena bajó la cabeza, sabiendo que ya no podía mentir. «Sí, ahí, son tus hijos, Alejandro». «¿Míos?». La palabra retumbó en su pecho con la fuerza de una explosión. «Tengo 2 hijos, y no lo sabía. ¿Me los ocultaste?». La conmoción dio paso a una ira ciega, mucho mayor que la que sintió por el supuesto robo. Esto era el robo de una vida. «De momentos de su sangre me robaste a mis hijos», rugió, avanzando un paso. Los niños, asustados por el grito, corrieron a abrazar las piernas de Elena y comenzaron a llorar. «No grites», suplicó Elena. «Los estás asustando. Tú me engañaste. Me hiciste creer que estaba solo mientras criabas a mis hijos en secreto. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Porque no quería que fueran como tú», gritó Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas, abrazando a los pequeños Tomás y Lucas. «No quería que crecieran esperando a un padre que nunca llega. No quería que compitieran contra un teléfono celular por tu atención». Alejandro se quedó paralizado. Las palabras de Elena eran dagas, pero eran verdades. «Tenía derecho a saberlo», dijo él, temblando. «Soy su padre. Un padre es el que está presente, Alejandro. Tú ni siquiera notaste que estaba embarazada cuando me fui. Ese golpe fue el más duro». Alejandro recordó los últimos meses de su matrimonio, su desconexión total, su ceguera voluntaria. En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó insistentemente. Era Javier. Alejandro contestó automáticamente, sin quitar la vista de sus hijos llorando. «¿Qué quieres?», ladró Alejandro. «Detén todo», dijo Javier, agitado. «Acabamos de interrogar a Lorenau, la secretaria de finanzas de la fundación. Se quebró. Confesó todo. ¿De qué hablas? Elena es inocente». Fue Ricardo
el director financiero. Él y Lorena armaron la empresa fantasma. Escanearon la firma de Elena de documentos viejos y la pegaron digitalmente en las facturas. Ella no robó ni un peso, Alejandro. Ella intentó reportar irregularidades hace meses y Ricardo la bloqueó. El teléfono se deslizó de la mano de Alejandro y cayó al césped. Elena era inocente. No solo le había ocultado a sus hijos por miedo a su indiferencia, sino que él la había acusado falsamente de un crimen que no cometió. La había amenazado con la cárcel y la había obligado a acostarse con el bajo chantaje. Todo mientras ella era la única víctima real de la historia. Se sintió el hombre más miserable sobre la faz de la tierra. Miró a Elena, que consolaba a los niños susurrándoles al oído. Miró esa escena familiar de la que él había sido excluido por sus propias acciones. Cayó de rodillas en el pasto. La arrogancia del gran empresario se desmoronó. Se cubrió el rostro con las manos y, por primera vez en su vida adulta, sollozó. Elena, sorprendida, dejó de mecer a los niños y lo miró. Nunca había visto a Alejandro llorar. Ni siquiera cuando murió su propio padre Alejandro, dijo ella con cautela. «Soy un monstruo», balbuceó él. «Eres inocente. Javier acaba de llamar. Ya saben quién fue. Y yo te traté como a una delincuente». Elena suspiró, una mezcla de alivio y dolor. «Vete, Alejandro. Por favor, vete. No puedo irme. Son mis hijos. No te conocen. Para ellos, eres un extraño que grita. Si de verdad te queda algo de decencia, vete y déjanos en paz». Alejandro se fue ese día, pero no regresó a Ciudad de México. Alquiló una habitación en el único hotel decente de Cuernavaca. Pasó 2 días encerrado, mirando al techo, procesando la magnitud de sus errores. Entendió que su dinero no podía arreglar esto. No podía comprar el tiempo perdido, ni borrar el miedo en los ojos de sus hijos. Autersec Jiao regresó a la casa. No llevaba su traje caro, sino unos jeans y una camisa sencilla. No llegó en su camioneta blindada, sino caminando. Y no gritó. Tocó la puerta suavemente. Elena abrió, a la defensiva. «Te dije que te fueras. Y yo te dije que soy su padre», contestó él con voz calmada. «No voy a entrar a la fuerza. No voy a quitarte nada. Solo quiero verlos. 5 minutos. Desde aquí, desde la puerta si quieres». Elena vio algo diferente en sus ojos. Ya no había la soberbia del magnate. Había humildad. «Si los asustas, una sola vez. Llamo a la policía», advirtió ella. «Lo prometo». Elena lo dejó pasar al jardín. Tomás y Lucas estaban jugando con tierra. Alejandro se sentó en el suelo, a unos metros de distancia, sin decir nada. Solo los observaba, como quien observa el milagro más grande del universo. Lucas, el más curioso, se acercó gateando y le ofreció una piedra llena de barro. Alejandro, el hombre que no tocaba nada sin desinfectante, tomó la piedra como si fuera un diamante. «Gracias», susurró. Estuvo 10 minutos y se fue. Volvió al día siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente. Durante un mes, Alejandro siguió una rutina sagrada. Trabajaba remotamente desde el hotel por las mañanas, delegando casi todo a Javier. Y a las 3 de la tarde iba a ver a los niños. Aprendió que a Tomás le gustaban los coches y a Lucas los animales. Aprendió a cambiar pañales, recibiendo chorros de orina con una sonrisa. Aprendió a jugar al caballito hasta que le dolía la espalda. Elena lo observaba desde la ventana de la cocina. Escéptica al principio, pero su corazón blindado comenzó a agrietarse. Veía cómo él les hablaba con suavidad, cómo les limpiaba las lágrimas, cómo los miraba con un amor que no se podía fingir. Una tarde, Alejandro llegó con bolsas del mercado. «Traje duraznos», dijo triunfante. «Leí que les gustan». Elena sonrió levemente. «No es temporada de duraznos, Alejandro. Están duros como piedras. Pero gracias». Él se rió, una risa genuina que ella no había escuchado en años. «Aprenderé, prometo que aprenderé. La prueba de fuego
llegó 2 meses después. Alejandro estaba en el suelo del salón armando un rompecabezas con los niños cuando su celular sonó. Era una videollamada urgente de los socios japoneses. Una fusión millonaria dependía de esa charla. En el pasado, Alejandro habría salido corriendo, ignorando todo lo demás. Elena contuvo el aliento, esperando lo inevitable. Alejandro miró el teléfono. Miró a Tomás, que le tendía una pieza del rompecabezas. Rechazó la llamada y apagó el celular. ¿Qué haces?, preguntó Elena. Esa era la fusión de la década. No importa, dijo él, encajando la pieza. Le prometí a Tomás que terminaríamos el castillo hoy. La empresa puede esperar. Mi vida está aquí. Elena sintió que las lágrimas le subían a los ojos. Finalmente, él lo había entendido. Esa noche, después de acostar a los niños, Elena salió al porche donde Alejandro estaba sentado en la mecedora. «Has cambiado», dijo ella, sentándose en el escalón. «Tuve que perderte para encontrarme a mí mismo». Elena lamentó tanto todo: el chantaje, la acusación, los años de ausencia. «No espero que me perdones. Solo espero que me dejes ser parte de la vida de ellos. Ellos te adoran», admitió ella. Ayer, Lucas preguntó por papá antes de dormir. Alejandro sintió un nudo en la garganta. «¿Me la ahumó papá?» «Sí. Ya saben quién eres y Criu. Creo que yo también estoy empezando a ver al hombre con el que me casé». Alejandro se bajó de la mecedora y se sentó junto a ella en el escalón. No intentó tocarla, solo se quedó allí, compartiendo el silencio y la brisa nocturna. «No quiero ser un padre de fin de semana, Elena. Quiero ser un padre de tiempo completo y quiero ser el esposo que nunca fui. Pero solo si tú quieres. No voy a forzar nada nunca más». Elena miró sus manos, desgastadas por el trabajo, pero fuertes. Luego miró a Alejandro. Vio las ojeras de cansancio real, no de estrés corporativo. Vio amor. «Tengo miedo», confesó ella. «Yo también, pero lo haremos juntos». 6 meses después, en el jardín de esa misma casa en Cuernavaca, celebraban el cumpleaños número 3 de los gemelos. No había lujos excesivos, ni prensa, ni socios de negocios. Había globos de colores, un pastel casero hecho por Doña Rosa y mucha alegría. Alejandro sostenía a Lucas en sus hombros mientras Tomás corría alrededor de Elena. Él había vendido su ático en la ciudad y había comprado una casa cerca. Yali iba a la oficina solo 2 días a la semana. El resto del tiempo era papá y esposo. Cuando llegó el momento de soplar las velas, Alejandro rodeó la cintura de Elena con su brazo. Ella apoyó la cabeza en su hombro, sintiéndose segura, amada y, por primera vez, prioridad. «Pide un deseo», le susurró él al oído. Elena miró a sus hijos sanos y felices. Miró a su madre riendo. Miró al hombre que había sido su verdugo y ahora era su compañero. «Ya no necesito pedir nada», respondió ella, besándolo suavemente. «Ya lo tengo todo». La vida les había dado una lección brutal, pero necesaria. El dinero podía construir imperios, pero solo el amor, el perdón y la presencia podían construir un hogar. Alejandro había exigido una última noche por venganza, pero el destino le regaló una vida entera por redención. Si esta historia te recordó que todos merecemos una segunda oportunidad, compártela con alguien especial. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Amor Sincero. Aquí te esperamos cada día con un nuevo relato lleno de vida y emociones. Y ahora, cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de este personaje?